¿Cuántas zapatillas tienes en tu casa? Piensa en esto. Hay un tipo que empezó vendiendo zapatillas japonesas desde el baúl de su auto. Le pidió prestados a su padre $50 para arrancar y hoy su marca vale más de 100 mil millones de dólares. Se llama Phil Knight y la empresa Nike. Pero casi se llamó de otra forma, casi quiebra como 5 veces y la historia real es mucho más loca de lo que pensás. Quédate porque esta historia tiene un tipo que corría para escapar de su propia cabeza, un entrenador que derretía caucho en la guaflera de su esposa y un nombre elegido a último momento que no le gustaba a nadie. Estamos en Oregon 1962. Phil Knight acaba de terminar un MBA en Stanford y tiene una idea que le da vueltas en la cabeza desde que hizo un trabajo para la universidad. Las zapatillas deportivas alemanas, Adidas y Puma, dominan el mercado. Son buenas pero caras. Y si se pudieran importar zapatillas de alta calidad desde Japón, donde la mano de obra era más barata, y competir por precio. Con esa idea y $50 que le pidió a su padre, viaja a Japón, se presenta en la fábrica de Onitsuka Tiger, las zapatillas que hoy conocemos como ASICS, y se hace pasar por el representante de una empresa americana. La empresa no existía, la inventó en el momento, la llamó Blue Ribbon Sports. El tipo improvisó absolutamente todo y funcionó. Onitsuka le da la distribución para el oeste de Estados Unidos. Knight vuelve a Oregon con cajas de zapatillas y empieza a venderlas en ferias de atletismo desde el baúl de su auto. Literalmente, el fundador de Nike vendiendo zapatillas en un estacionamiento. ¿Sabes qué me vuelve loco de esto? Que no esperó a tener todo listo. No esperó la oficina perfecta. No esperó alquilar una tienda, ni el plan de negocios perfecto o la inversión perfecta. Agarró la idea y salió a ejecutar con lo que tenía. Un baúl, unas cajas y un par de zapatillas puestas. Pero Knight no estaba solo, tenía un socio. Y acá es donde la historia se pone increíble. Bill Baberman era su entrenador de atletismo en la Universidad de Oregon, un tipo obsesionado con hacer zapatillas más livianas. Tan obsesionado que un día agarró la guaflera de su esposa, vertió caucho derretido adentro y creó una suela con un patrón de waffle que tenía mejor tracción y era más liviana. Destruyó la guaflera, pero inventó una de las suelas más icónicas de la historia del calzado. Seguro que no vas a ver la suela de tu calzado de la misma manera que antes, después de escuchar esto. Esa combinación era imbatible. Knight sabía vender y Baberman sabía crear. Uno ponía el negocio, el otro ponía la innovación, y juntos construyeron algo que ninguno podría haber hecho solo. ¿Tenés a alguien así en tu vida? ¿Alguien creativo o alguien muy vendedor? ¿Alguien que completa lo que a vos te falta? Si no lo tenés, búscalo, porque caso contrario vas a tener que saber hacer las dos cosas. El negocio crecía, pero siempre al borde del abismo. Knight tenía un problema constante. Necesitaba más zapatillas para vender, pero para comprar más zapatillas necesitaba más dinero y los bancos no le querían prestar. Vivía en un ciclo eterno de pedirle al banco comprar inventario, vender rápido, pagar al banco
y volver a pedir. Un paso en falso y se fundía. Y los pasos en falso llegaron. Onitsuka, la fábrica japonesa, intentó cortarle la distribución y buscar otro socio en Estados Unidos. Lo estaban traicionando. El proveedor que le había dado la oportunidad ahora quería sacársela. Igual que a Sam Walton con su tienda, antes de que comenzara Walmart. Knight tuvo que tomar una decisión: depender de Onitsuka para siempre o crear su propia marca. Y eligió lo más difícil. Decidió fabricar sus propias zapatillas. Pero necesitaba un nombre. Entonces le pidió a su equipo que pensara opciones. Jeff Johnson, su primer empleado, le dijo que había soñado con el nombre Nike, la diosa griega de la victoria. A Nike no le gustó, quería llamarla Dimension 6. Imagínate, hoy todos estaríamos usando Dimension 6 en vez de Nike. Menos mal que lo convencieron. Y después el logo, la famosa pipa o el famoso swoosh, lo diseñó una estudiante de diseño gráfico, Caroline Davidson, por $35. $35 por uno de los logos más reconocidos del planeta. Cuando se lo mostraron a Knight, dijo: no me encanta, pero me va a ir gustando. Parece que tenía razón, porque mucho no lo cambiaron con el paso de los años. Y hablando de años, los primeros años de Nike fueron un desastre financiero. Casi quiebran varias veces. El banco les cortó la línea de crédito. Knight tuvo que buscar inversores japoneses para sobrevivir. Pasaron por juicios con Onitsuka. Hubo momentos donde literalmente no sabían si iban a poder pagar los sueldos del mes siguiente. Te cuento algo personal. Yo en mi día a día uso Nike para todo. Y lo que más me gusta no es el diseño ni el marketing. Es que los talles son perfectos. Puedo comprar online sin probarme nada y sé que el talle que elijo me va a quedar exactamente como espero y va a ser cómodo para mi pie. Y eso no me pasa con otras marcas, ni siquiera de la misma industria. Pareciera un detalle menor, pero pensalo, la consistencia es una forma de respeto por el cliente, y Knight lo entendió desde el principio. También lo que cambió todo para Nike fue una cosa: atletas. Knight entendió que la gente no compra zapatillas, compra lo que sus ídolos usan. El primer gran golpe fue Steve Prefontaine, un corredor legendario de Oregon que usaba Nike. Después vino John McEnroe en el tenis, y después, en 1984, firmaron con un basquetbolista que nadie sabía si iba a funcionar. Era un tal Michael Jordan. Le dieron su propia línea, los Air Jordan. ¿Te suenan familiares? Algo que nunca se había hecho antes. Jordan, de hecho, no quería firmar con Nike, quería ir a Adidas. ¿Se imaginan? Pero Adidas no le ofreció nada. Los Air Jordan vendieron $126 millones en el primer año. El resto es historia. Pero lo que Phil Knight te enseña no es sobre zapatillas, es sobre persistencia. El tipo estuvo 10 años vendiendo desde el baúl de su auto. Una década. ¿Cuántos de nosotros abandonamos algo después de 6 meses porque no funciona? Knight siguió cuando los bancos le decían que no, cuando su proveedor lo traicionó, cuando no podía pagar sueldos. Siguió porque sabía lo que la mayoría no entiende. El éxito no es un momento, es una acumulación. Para cerrar, quiero que te quedes con 3 cosas. Primero, no necesitas tener todo listo para empezar. Knight arrancó con $50 y un baúl, no con un plan perfecto. Segundo, busca a tu Baberman, la persona que complementa lo que a vos te falta. Esa puede ser la diferencia entre una idea y un imperio.
Y tercero, la consistencia mata al talento. Nike no fue la mejor zapatilla del mercado, fue la que estuvo ahí todos los días durante décadas sin parar. ¿Qué cosa de esta historia te pegó más? Escribímelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja un me gusta y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias como esta. Para terminar, te cuento que tengo un libro, se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.